Si a mí me dicen que si trabajo 8 horas diarias, al final del año me van a dar 60 millones de pesos, ¿eso es una buena noticia? ¿Sí o no? Porque una buena noticia sería que me consignaron 60 millones de pesos sin haber trabajado. Esa es una buena noticia. Y ya se imaginan de qué voy a hablar. ¿Qué fue traducido como buenas noticias, buenas nuevas? El Evangelio. Y básicamente el tema de hoy tiene que ver con el Evangelio y el tema central del Evangelio. La palabra Evangelio era una palabra que se pronunciaba por el bufón del rey. Cuando el bufón del rey entraba a la ciudad gritando Evangelium, Evangelium, todas las personas sabían que el rey venía de una victoria. El rey había ganado la batalla, traía soldados capturados, traía botín capturado e iba a repartir el botín traído y el reino se iba a extender. La buena noticia que Pablo dice, el Evangelio, que es poder de Dios, una buena noticia, nos dice que tú y yo tenemos algo grandioso sin haber participado en la batalla. Esa es una buena noticia. Porque la otra idea es creer que nos ganamos algo haciendo algo. Y cuando yo me gano algo haciendo algo, pues no es una buena noticia, es lo que yo merezco por el trabajo hecho. Pero la buena noticia tiene que ver con precisamente que somos salvos por la obra de Cristo y en esa obra de Cristo tú y yo no participamos. Ahí es donde la iglesia se levanta y dice, gloria a Dios. Vamos a ver entonces cómo nos va esta tarde con este tema. No sé qué notaron en las alabanzas de esta tarde. Había un tema central, la resurrección. Y el tema precisamente que Pablo va a abordar, vamos a estar en el capítulo 15, versículo 1 al 11 de Primera de Corintios. Ya estamos llegando al final de esta preciosa carta, donde seguramente hemos recibido bastante. Si hemos estado atentos a las predicaciones, enseñanzas, pues qué bueno. Si no, pueden verlas o escucharlas más bien en YouTube. Ya se han subido varias en la cuenta de la iglesia, Luyen Cali de YouTube. Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1 en adelante, dice: hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son salvos. Pablo dice más adelante que él está contándoles acerca de algo que él recibió. O sea que el evangelio que Pablo predica no es algo que él se inventó, no es algo que se le ocurrió. ¿Cuándo recibió Pablo el evangelio? Si recordamos la historia escrita en Hechos de los Apóstoles, Pablo tiene un encuentro personal con Jesús. Y un tiempo, unos días después, él recibe de parte de Cristo el evangelio allá en el desierto de Arabia. Cuando Jesús mismo le revela todo el contenido del evangelio, la obra redentora de Cristo, Pablo no sabía que Jesús que hablaba con él había resucitado. Él simplemente en su encuentro dice: ¿quién eres, Señor? Pero él no pensaba que ese Señor que le estaba hablando fuera Jesús. Y es Cristo resucitado que se le presenta a Pablo y le dice: tú vas a llevar mi evangelio, mi victoria, todo lo que implica, todo lo que contiene el evangelio a muchas personas, a muchas naciones, específicamente a los gentiles. Ahora, el evangelio no nos habla de algo que nosotros debamos hacer. No nos habla de algo en lo cual debamos ocuparnos en llevar a cabo con nuestro propio esfuerzo y actividad, o de algo que podamos intentar conseguir en el futuro. El evangelio nos informa de lo que Jesucristo ya ha hecho por nosotros, expresado en su muerte, su sepultura y resurrección.
Hoy vamos a mirar 4 aspectos importantes de lo que Pablo escribe en estos 11 versículos y esperaría que durante la predicación podamos ir comprendiendo realmente de qué es lo que tú y yo estamos llamados a hablar, a compartir con otros. Porque muchas veces, mis hermanos, nuestra intención de predicarle a otros a veces no se centra en la persona de Jesús, sino solamente en nuestras propias experiencias que tienen lugar. Pero el mensaje que predicamos tiene que estar sentado en, primero, ¿qué es lo que debemos predicar? Y vamos a leer nuevamente el versículo 1. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Pablo le recuerda a la iglesia de Corinto el mensaje que él les había predicado. ¿Y cuál es ese mensaje? Pues el evangelio. Pablo es conocedor de la necesidad que hay dentro y fuera de la iglesia de enseñar sobre aspectos prácticos de la vida, de la familia, de las finanzas, de las relaciones personales, de la actitud del corazón, en fin. Sin embargo, a la luz de toda la Escritura, no existe otro tema más importante que deba ser anunciado como lo es el evangelio. Y quiero aclarar que cuando hablamos de evangelio, no es lo que escuchamos, el evangelio es una lectura que se hace, no. El evangelio no son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, el evangelio es la obra ejecutada por Dios desde el comienzo hasta el final, y en el evangelio encontramos la relación perfecta que Dios tuvo con el hombre, la caída del hombre, la redención del hombre y la exaltación por la eternidad de la iglesia de Cristo. El evangelio tiene que ver con algo que se hizo para beneficio de todo aquel que cree. Y Pablo está diciendo, lo que debemos predicar es justamente eso. ¿Por qué el evangelio es el tema más importante a predicar o enseñar? Porque es el único que puede cambiar el destino eterno de las personas. La religión no cambia a las personas, nuestro testimonio no cambia a las personas. El que tú te ennovies o te cases con un creyente no cambia tu destino. El que tú aportes económicamente a una iglesia no cambia tu destino. Lo único que cambia, transforma la vida del ser humano es el evangelio de Cristo. Por eso el juzgar al mundo, el criticar al que no es creyente, el señalar y maldecir al que no conoce a Jesucristo, no es nuestra responsabilidad, no es nuestro papel, porque nuestro llamado básicamente es predicar el evangelio de Cristo, por el cual las personas pueden ser transformadas, cambiadas, perdonadas, redimidas y ser realmente lo que dice la palabra, una nueva criatura. Por eso Jesús nos recordó después de su resurrección, llamando a sus discípulos. ¿Recuerdan la gran comisión? ¿Qué fue lo que les dijo? Por tanto, yo tengo toda la autoridad. Y porque tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, yo les entrego una responsabilidad, una encomienda. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles las cosas que yo les he dado para que las guarden, para que sus vidas, estoy parafraseando, sean transformadas con el poder de mi palabra. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa encomienda es vigente para ti y para mí. Nuestro llamado y nuestra predicación y nuestra enseñanza tiene que ser el evangelio de Cristo. Y Pablo está diciendo, ese evangelio que yo les prediqué, el mismo que recibieron y en el que se mantienen firmes,
Eso es lo que la iglesia está llamada a predicar y enseñar. La iglesia no debe estar embolatada en otro tema. Si tocamos cualquier tema de la iglesia, debe ser desde la perspectiva del evangelio. Hablemos de la familia desde la perspectiva del evangelio. Hablemos del matrimonio desde la perspectiva del evangelio. Hablemos de la finanza desde la perspectiva del evangelio. Hablemos de la disciplina desde la perspectiva del evangelio. Pero no desde lo que a mí me parece, lo que yo pues, quisiera que fuera. No, ya el Señor nos entregó su perfecta voluntad. Y esas buenas noticias tiene que ver con que Dios tiene para el ser humano que Jesucristo ha salido vencedor contra el pecado y que en Él gratuitamente hay salvación y perdón de nuestros pecados. Creo que los que estamos aquí hemos experimentado el alivio de saber que nuestros pecados han sido perdonados, ¿verdad? ¿O no? Nada de lo que viví, hice o fui en mi pasado tiene peso en este momento, porque el Dios eterno, gracias a que podemos arrepentirnos, nos perdonó y borró todos nuestros pecados. Es más, nos hizo libres del poder del pecado, para que no digamos que lo que estamos haciendo es porque el pecado pues se me metió, o que Satanás es el que nos controla, porque el enemigo llamado Satanás no tiene poder sobre los hijos de Dios, porque nosotros le pertenecemos a Él, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso la importancia del evangelio. Número 2, Pablo habla de la necesidad de una aclaración. Versículo 2. Mediante este evangelio son ¿qué? Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Pablo está diciendo que lo que las personas, los creyentes han creído de lo que Pablo enseñó fue del evangelio, no de Pablo. La iglesia Luyen tiene que entender que aquí son edificados en la palabra de Dios, no en la palabrería del pastor Raúl Martínez. Yo no tengo las suficientes palabras para convencerlos y no es mi intención convencerlos de nada, porque yo predico el evangelio de Cristo, que es el que convence, transforma y hace personas nuevas. El problema que Pablo está tratando era que ciertas personas querían hacerles creer a los corintios que no existía la resurrección de los muertos, probablemente de la secta de los saduceos. Recuerden que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y esto lo podemos ver por allá en el versículo 12 y 14 de Marcos, capítulo 12, donde Jesús dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, en el versículo 12 y 14 de Primera de Corintios que estamos ahorita, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana también es nuestra. ¿En qué se sostiene el evangelio de Cristo? En la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Creer que Jesús fue un profeta, cualquiera. Hay religiones que creen y enseñan que Jesucristo fue un profeta, que murió en la cruz, pobrecito, pero que haya resucitado, no. El problema más grande que afronta el pensamiento humano no es la existencia de Cristo, no es la muerte de Cristo, es la resurrección de Cristo. Y Pablo dice: si Cristo no resucitó, entonces los cristianos, incluyendo católicos y cristianos evangélicos, hemos perdido el tiempo.
Estamos notando la importancia del tema de la resurrección. No estamos hablando ahorita de demostración, porque hay unas pautas que nos pueden decir varias cosas. Pablo dice en el versículo 2 que si aceptan que no existe la resurrección, entonces están aceptando que Jesús no resucitó y por consiguiente están negando el evangelio. Un evangelio con un Cristo muerto no sirve. Y en el versículo 17 Pablo dirá: mas gracias sean dadas a Dios que nuestro Señor Jesús resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Número 3. ¿Cuál es el contenido del evangelio? Versos 3 y 4. Porque ante todo, escribe Pablo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según ¿qué? Las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Primero, el contenido del evangelio debe estar centrado en la persona de Cristo. No hay otro nombre, no es una iglesia, no es un pastor. El evangelio trata exclusivamente de la persona de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es el Dios hecho hombre. Si para ti Jesús es un profeta, Él no puede salvarte. Si Jesús solamente fue un elemento histórico, Él no puede hacer nada por ti. Permítame decirte, la única religión, digo entre comillas, que ofrece la salvación, el perdón y una vida eterna es el evangelio de Cristo, es la cristiana. Las demás te ofrecen estilos de vida. Y con todo respeto para los que enseñan que Cristo vino a enseñar un estilo de vida, Cristo no vino a enseñar un estilo de vida. Otros le enseñaron. Y usted puede aprender cosas interesantes de la vida de Jesús, pero el propósito de Jesús no era que copiáramos su estilo de vida. Él vino a darnos la vida. Él vino a transformar nuestras vidas, porque el problema de nosotros era que creíamos que estábamos súper bien, que Jesús, Dios, es religión, y yo con mi religión tengo. Es más, la mirada que teníamos hacia nosotros mismos era una vida muy linda. Yo no robo, yo no mato, no le hago mal a nadie, soy una buena persona. Yo creo que el que me encuentra un tesoro. ¡Qué bendición soy! Lo que no entendíamos es que sin Cristo estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, destino a una eternidad sin Dios. Pero gracias al evangelio me dice que a través de Cristo yo puedo tener perdón de pecados, salvación y una vida nueva y una eternidad con Cristo. Aleluya. ¿Qué contiene el evangelio? Debe estar no solamente centrado en la persona de Jesús, sino centrado en una obra. ¿Y cuál es esa obra? Que Cristo murió y resucitó. Se hizo hombre para morir en nuestro lugar, sustituyéndonos y llevando la carga y la culpa que teníamos. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y en Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Alguien podría decir, pero yo no peco sino una vez al día. Serías casi un ángel. Pero hagamos el ejercicio, pecas una vez al día, tal vez un mal pensamiento. Multiplica uno por 365 y eso por la edad que tienes, ¿cuántos delitos tienes en tu contra? ¿Tú crees que Dios te perdonaría así gratuitamente? Porque es que, pues un pecadito, destituido de la gloria de Dios. Por eso el evangelio es esperanzador. No importa si has pecado 1000 veces en una hora, a través de Cristo puedes recibir el perdón de pecados. ¿No es maravilloso? No solamente debe estar centrado en una persona que es Cristo, no solamente debe estar centrado en su obra,
sino también debe estar centrada en una razón específica, que Él murió por nuestros pecados. Tú y yo deberíamos haber ido a la cruz, morir. Esa es la consigna para todo pecador. El pecador debe morir. La justicia de Dios declara que todo pecador debe morir. Nada de lo que tú y yo hagamos puede borrar la sentencia de Dios. Nada. Así que si te creías buena persona, déjame decirte, ni eso te alcanza. Que eres una buena hija, un buen hijo, menos. Que es que aparte de ser buen hijo, soy buena no sé qué, tampoco. Nada de lo que el hombre haga podrá borrar la consigna, el veredicto de Dios. Todo pecador debe ser crucificado, muerto. Pero Dios también tiene en su personalidad, en su carácter, otra virtud, y es el amor. Y el amor de Dios ofrece al pecador oportunidad de reconciliación y restauración. Pero el amor de Dios no borra la justicia de Dios. La justicia declara muerte al pecador, el amor dice hay oportunidad. Pero no se pueden reconciliar las dos cosas a menos que alguien haga algo al respecto, porque nosotros no podíamos hacerlo. Porque el ser humano no puede quitarse el pecado de encima. Es una naturaleza que está separada de Dios y por lo tanto pecamos continuamente. A los niños hay que enseñarles lo bueno, porque su tendencia es hacer lo incorrecto. Nuestra tendencia natural es desviarnos. No podemos. Y alguien hacía una pregunta. ¿El perro es perro porque ladra o ladra porque es perro? Si yo digo que el perro es perro porque ladra, diría que las acciones determinan a las personas. Pero cuando yo digo que el perro ladra porque es perro, estoy hablando de su naturaleza. ¿Nosotros somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Pecamos porque somos pecadores y esa naturaleza no la podemos cambiar. Entonces la justicia de Dios seguía diciendo muerte. Pero la razón del evangelio es que Jesús vino a morir por los pecados. Él es el sacrificio por el pecado. Jesucristo en la cruz fue la manifestación más grande de amor de Dios. Y es justamente en la cruz donde la justicia y el amor de Dios se pueden encontrar. Porque Jesús, el sustituto tuyo y mío, se hizo matar por ti y por mí, por tus pecados y por mis pecados. Esos que a ti te parecen chiquititos, llevaron a Jesús a la cruz. Y lo que Jesús sufrió en la cruz no fue un rasguño, no fue una picadura de mosquitos, no es que le nació un nacido entonces se infectó, no. Lo que Jesús sufrió es la cosa más horrenda que alguien pudo imaginarse. Y Jesús sufrió allí por ti y por mí, que nos creíamos tan buenas personas. Él sufrió el castigo por el pecado en su propio cuerpo con un propósito: ofrecer salvación a todo aquel que en Él crea. Él fue sustituto perfecto, como diría Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. Él es suficiente para ti y para mí. Es Jesucristo el único tema que tenemos para compartir, el que nos da la libertad y la vida. Necesitamos confiar en Jesús y en su obra para recibir por gracia gratuitamente la salvación eterna, porque no hay nada que tú y yo podamos hacer. Número 4,
Pablo habla de las evidencias de la victoria de Cristo como parte del Evangelio, versículos 5 al 11. Lo primero que dice es que las Escrituras atestiguan, versos 3 y 4, según las Escrituras, y el Evangelio fue anunciado en el Antiguo Testamento. O sea, que desde el Antiguo Testamento está proclamando la vida, la obra, resurrección y muerte de Cristo. Por eso Jesús le dice a los judíos: escudriñen las Escrituras, investiguen en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, en la Torá de los judíos, sobre mí, porque allí se dan cuenta del propósito por el cual yo he venido. Lo que pasa con nosotros los creyentes es que somos muy conformistas a veces, y con todo respeto lo voy a decir. Nos conformamos con escuchar un sermón que seguramente en 15 minutos habrán olvidado. Nos conformamos a leer el versículo del día, nos conformamos con las gotitas que recibimos por allá en cualquier mensaje que nos rotan en las redes sociales, y pensamos que eso es suficiente. Cuando Pablo escribe, cuando los creyentes, los apóstoles se reunían, ellos no tenían lo que nosotros tenemos, Biblia. Ellos se reunían a recordar entre ellos las enseñanzas de Jesús. Se veían obligados a memorizar, a escuchar, a que les explicaran todo el tiempo, y anhelaban encontrarse precisamente para confrontarse con la palabra, para saber más de la persona de Jesús. 60 años después aparecen los escritos, algunos, y conocemos lo que tenemos hoy en día como la Biblia. Y hubo un momento en que leer la Biblia y estudiar la Biblia era la pasión de los hijos de Dios. Todo el mundo tenía acceso a una Biblia, aun cuando estaba prohibida, aun cuando mataban a las personas por leer la Biblia, y aún así, entre más restricciones habían, más se reunían hasta en cavernas o escondidos en hoteles, en recintos, en cualquier rincón, para poder tener acceso a una Biblia y conocer la voluntad de Dios. Pero algo pasó. Hoy en día todo el mundo tiene acceso a una Biblia, física, virtual, como quieras. Pero es justamente el tiempo donde menos se lee y se estudia la Biblia, porque nos conformamos con poco, porque es una corriente de este mundo. Vive con poco, y entre más te mantienen con poco y con miseria, tú te adaptas y te crees feliz. Y espiritualmente también. Hasta puedes argumentar: pero es que yo no falto un domingo al servicio, pastor, ¿qué más quiere? Es que aquí no llamamos lista, y tú no eres un creyente porque no faltas los domingos a esta reunión. Un creyente puede venir aquí cada 8 días, no perderse un servicio, y eso no significa que está conociendo cada vez más al Señor. Por nuestra memoria a corto plazo, lo que cambia y marca la diferencia es cuál es el tiempo que le dedicas al estudio de la palabra, la disertación, la búsqueda, esa hambre por la palabra. Quiero saber más del Señor. Ese es el tiempo que realmente nos edifica. Estoy siendo confrontado con la palabra de Dios, y ustedes también tienen que serlo. No es el sermón lo que cambiará tu vida, es la palabra de Dios que cambia tu corazón y tu mente. Y Pablo dice: la historia lo cree y lo verifica. Verso 5: y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de las cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Aquí está hablando de testigos, y muchos dirán: pero eso lo puede haber escrito cualquiera. Permítame decir, hay personas que entregan su vida por causa de una verdad.
pero pocas personas entregan su vida por causa de una mentira. Y a muchos de los seguidores de Jesús, para que atestiguaran diciendo que era falsa la resurrección de Cristo, les mataban delante de ellos la familia. Y si a usted le van a matar su marido y sus hijos, o a su esposa y sus hijos para que diga que Jesucristo no resucitó, ¿qué harías? Seguramente dirías, no resucitó. Pero ellos lo afirmaban. ¿Por qué? Porque era verdad. Ustedes no se imaginan las miles y millones de personas que fueron sacrificadas por causa de Cristo, para que negaran la fe, para que negaran la existencia de Cristo, y no lo hicieron. Entonces no me diga que no hay testimonios. Por un método científico y en laboratorio, usted no podrá comprobar que yo estuve aquí hoy. No podrás en un laboratorio a través de unas fórmulas sacar como resultado Raúl Martínez predicó el domingo en Luyen. No podrás. Lo que sí puedes es comprobar por otro método que yo estuve, a través de testigos, la grabación que está quedando. Las personas que vinieron dirían, yo lo vi, estaba de camisa blanca y un pantalón cafecito, pintó su elso como siempre, bonito. Todos podrán dar testimonio de eso. Lo mismo con Jesús. Por eso Pablo pone allí los testigos presenciales. Pero también dice que como evidencia del Evangelio y la victoria de Cristo es que transforma a los creyentes. Pablo da testimonio que el Evangelio es verdadero. Fue el creer en el Evangelio, creer en Jesús y su obra redentora lo que transformó la vida de Pablo. Y en el versículo 8 él dice, y al último de todos, como un abortivo, uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí, verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Permítame decir en este punto, mis hermanos, la evidencia que tú tienes para con las personas que te rodean no es que tú ahora tienes una religión distinta. La evidencia no es lo que tú sabes, no es lo que has aprendido, las canciones que te sabes o no te sabes. La evidencia que tú tienes y que las personas podrán observar es que Cristo te ha transformado y tu vida tiene que ser diferente. Si tu vida y mi vida no es diferente, entonces seguramente necesitas conocer el Evangelio de Jesús. El Evangelio es nuestro tema, porque el Evangelio tiene un tema central. ¿Y ese es quién? Y ese Cristo resucitado. Mi Jesús resucitó. Y porque Cristo resucitó, y porque Cristo resucitó, tú y yo tenemos esperanza. Solo porque Cristo resucitó, tú y yo tenemos perdón de pecados. Quiero que cierren sus ojos, mis hermanos y amigos que nos visitan. Y quiero invitar, si hay aquí en esta tarde, noche, alguien que por la obra del Espíritu Santo ha sido convencido de que necesita el perdón de Dios y la vida que Jesús ofrece, y quisieras hoy
invitar a Cristo a tu vida como tu Señor y Salvador, a que hagas una oración conmigo allí donde estás. No tiene que ver con religión, simplemente con esta verdad de la Biblia, que sin Cristo estoy perdido, por más bueno que me crea, y que yo necesito de Él para vivir. Y puedas orar conmigo de esta manera: Señor Jesús, tú moriste en la cruz por mis pecados. Tú eres el sacrificio perfecto que puede limpiarme. Yo te necesito, Señor. Yo he vivido perdidamente sin ti, y en mi vida me he creído bueno o buena. Y yo hoy reconozco mi pecado, reconozco lo lejos que estoy de ti, y lo único que puedo hacer es pedirte me perdones. Quiero aceptar el regalo de la vida que me das, el perdón de pecados que me ofreces y la vida eterna que me das. Ven a mi vida y transfórmame. Y te doy muchas gracias porque sin merecerlo me ofreces tu amor. Te doy muchas gracias. Amén. Me reconcilio con